Bienvenidos a la clase del día de hoy. Continuando con el capítulo 5, en el literal 5.1.5 está el análisis de restricciones. Tenemos que tener en cuenta aquí que las restricciones son de dos tipos. Restricciones a nivel operativo, es decir, con la operación o las funciones que están ya establecidas en la empresa, y restricciones a nivel funcional que tienen que ver un poco más con lo que tiene que ver el sistema en sí que vamos a desarrollar. Para esto es importante analizar el triángulo del desarrollo de proyectos, que básicamente es el alcance, el tiempo y el costo. Como hablábamos alguna vez, nosotros tenemos que, por lo menos, controlar dos de estos cuando realicemos un proyecto. Debemos controlar el costo. Significa que, por ejemplo, si viene una empresa, una persona a contratarnos para que desarrollemos un sistema y él nos da las funcionalidades del sistema, nosotros tenemos que decirle cuánto le cuesta eso y en qué tiempo estaría establecido. En cambio, si viene una persona a sí mismo con tanta cantidad de dinero o cierta cantidad de dinero, nosotros tenemos que decirle cuál es el alcance, es decir, qué nomás se podría hacer y en qué tiempo estaría. Ahora, si viene una persona que dice que necesita un proyecto o sistema en 2 meses, nos está dando él el tiempo, nosotros tenemos que decirle cuál va a ser el costo y cuál va a ser el alcance o las funciones que va a tener. Como él nos está delimitando el tiempo, pueda que necesitemos más costo, es decir, incrementar tal vez más personal, pagarle a ese personal, y también no va a tener, se podría decir tal vez en ese tiempo, todas las funciones, ¿ya? Obviamente si controlábamos, como decíamos, el costo, podríamos dar un alcance de acuerdo a las funciones que él necesite. Entonces, estemos siempre, por favor, seguros, pilas con esta que va a ser la siguiente pregunta de la evaluación, que tenemos que controlar por lo menos dos de estos factores, alcance, tiempo y costo. Ahora, para llegar a un nivel de calidad nos aparece un triángulo aquí invertido que está en esta parte de color rojo, que tienen que ver con los riesgos, los recursos y la calidad. ¿Qué significa? Los riesgos son todas alteraciones que pueden aparecer igualmente a nivel operativo, a nivel funcional, pero bueno, aquí también aparecen cosas, por ejemplo, que se pueden dar, porque sí, por ejemplo, un desastre natural, un daño climático, lo que son los programadores también estamos sujetos a lo que son riesgos, ¿no es cierto? Algún accidente, alguna demora, por alguna circunstancia. También aquí tenemos que ver con los recursos con los que se cuentan, es decir, contamos con los suficientes equipos, con la suficiente conexión, con todo lo que se requiere, ¿no? Y esto nos va a llevar a una calidad. La calidad básicamente sería que, bueno, el funcionamiento del sistema o este alcance sea óptimo, sea el que se solicitó. Pues bien, entonces al aparecer este otro triángulo de riesgos, recursos y calidad, está directamente relacionado con lo que tiene que ver el triángulo de costo, alcance y tiempo. Y como vemos ahí, puede afectar, los riesgos pueden afectar obviamente al costo y al alcance, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengamos en cuenta también eso. ¿Por qué al costo? Porque obviamente si surge algún problema, eso va a costar, ¿no? Va a costar, va a afectar al alcance. ¿Ah? La calidad va a depender también del alcance que le demos, las funcionamiento. Obviamente si nosotros tenemos más tiempo, podríamos hacer cosas de mejor calidad. Y el costo va a tener también que ver por ahí con lo que son los recursos que se pueda comprar o conseguir en cierto tiempo, porque como sabemos, generalmente las personas se les paga cada cierto tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es ese costo estimado que le vamos a poner también a nuestro producto de desarrollo, porque tenemos que tener en cuenta ahí el pago de todos estos recursos, que bueno, es un tema que se viene luego, el pago al programador, al hosting, al dominio y todo esto. ¿Ven? Entonces, para dejar esto un poco más claro, vamos a revisar el ejemplo, la tesis de un compañero suyo, el señor Alan Hua, que hizo el sistema de ingreso de libros para la biblioteca. Bueno, él tiene aquí otro punto. Suponemos que se manejó otro formato en aquella ocasión. Tienen el punto 6, pero como les decía, en el documento que se pasó es el punto 5.1.5, análisis de restricciones. Bien, entonces, bueno, aquí vemos que se hace primero una pequeña descripción de qué significa este análisis de restricciones, ya que como sabemos, nuestro proyecto tesis no únicamente es para que lo lean lo que son el tribunal o el tutor,
sino sirve como una base, como nos está sirviendo a nosotros ahora, para futuros estudiantes y personas que vayan a la biblioteca, ¿ya? Entonces es necesario explicar qué significa esto. Bien, entonces luego de explicar aquí se coloca lo que son restricciones generales. Entonces, como decíamos, esto puede ser a nivel operativo o funcional. Entonces vemos aquí algo a nivel operativo, que el sistema requiere sí o sí conexión a Internet para funcionar, ¿no? Como es un sistema en línea, requeriría eso. Para el registro y la validación del usuario, el administrador tendrá la opción de crear un nuevo usuario con un nombre y contraseña. Entonces las restricciones, como que vemos aquí, como su nombre lo dice también, son cosas que sí o sí deberían ir y generalmente van asociadas, como vemos en esta parte, con lo que es el funcionamiento. Por seguridad, el sistema obligará a marcar el código CAPTCHA para el respectivo ingreso, ¿no? Entonces, como sabemos, por ahí hay lo que son boots en este caso, y es otra de las restricciones a nivel de funcionamiento, que le incrementa la seguridad. Es decir, sí o sí tengo que marcar ese CAPTCHA o no podré entrar. El compañero ha colocado también aquí restricciones a nivel de módulos. Tenemos en el módulo de usuario, tenemos restricciones, por ejemplo, como dice, obviamente que bueno, ese no va a tener acceso al módulo de administración, deberá registrar todos los campos obligatorios, deberá, bueno, cumplir tal vez, el sistema va a tener un validador de cédula, el sistema no podrá, bueno, en este caso descargar, no podrá permitir copiar, ¿ya? Entonces, podemos colocar restricciones, como decíamos, a nivel de funcionamiento, que es las que más vamos a encontrar, a nivel de módulos. Por ejemplo, acá vemos también la parte de restricciones para el administrador, qué cosas sí o sí va a hacer o va a cumplir el administrador. Bien, así también tenemos algunas, bueno, las restricciones van también asociadas con lo que son limitaciones, que básicamente serían lo mismo, limitaciones a nivel técnica. Por ejemplo, bueno, aquí nos dice que lamentablemente tiene una limitación de accesibilidad para personas con discapacidad. Suponemos que por la parte, como vemos aquí, más que todo de visual, ¿no? Si tiene más visual, obviamente va a dificultar tal vez lo que es eh, la parte de lectores en pantalla que saben utilizar a veces personas con discapacidad visual, ¿no? Limitaciones operativas es, en cambio, en cuanto a la operación del sistema. Como habíamos colocado arriba, son cosas que, bueno, normalmente se ocupan. Obviamente, si yo instalo el sistema en alguna empresa, esta tiene que tener un buen ancho de banda o tiene que tener, tal vez, bueno, alguna conexión. Pongamos que, por ejemplo, no tengan ninguna conexión a internet o no tengan ninguna conexión eléctrica, solo tal vez tengan un toma corriente en donde esté solo conectado un televisor y un ventilador, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta esta parte para el funcionamiento del sistema. Otra limitación operativa, coloca por aquí, que es también el mantenimiento y las actualizaciones. ¿Ya? Entonces, obviamente, como sabemos, el ancho de banda y obviamente mejoras, como sabemos, todos los negocios, empresas en sí van evolucionando, se van actualizando, salen nuevas cosas, por ejemplo, qué sé yo, sale un nuevo producto, se actualiza lo que es esta parte, por ejemplo, el otro año, perdón, que va a cambiar esta parte del IVA al 15%, hay que hacer actualizaciones sí o sí que están dentro de la operación del sistema, que obviamente tiene que cambiar lo que son sus precios, ajustar lo que son fechas, tal vez en el caso por ahí de reservas o registros de alguna cosa, a lo que son tal vez los nuevos feriados y todo eso. Entonces, ahí se requiere hacer una actualización, ya que nosotros, por ejemplo, no podemos predecir o no hay desde ahora establecido eso. No sabemos si es que, bueno, desde qué día tal vez va a empezar el IVA, desde qué día, bueno, ya conocemos tal vez el calendario de feriados, caso de que sea como decimos un sistema de registros, ¿ya? O a qué productos nomás va a afectar el IVA, o pueda que esté tal vez un tiempo y luego cambie. Entonces, para ello se necesita hacer ese mantenimiento, esa actualización. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, esa es una parte de las que podemos analizar como restricciones. Tenemos nuevamente el ejemplo de otros proyectos de titulación que ustedes pueden consultar en la página de biblioteca. Perfecto. Entonces eso ha sido todo en cuanto a la clase del día de hoy de este análisis de restricciones. Ya saben que cualquier pregunta o duda lo podemos hacer ahí en plataforma. Esperamos también que, bueno, la próxima semana ya nos vamos a reincorporar a la presencialidad y para llevar esto de una
de una mejor manera, ¿no? Ya, eso sería todo y nos vemos en la próxima. Eso sería todo y nos vemos en la próxima.